Em, Ahí sí, ayer le subí todo el material si no me equivoco, así que ahí ya está disponible tanto el PPT como la grabación y también el, el formulario. A ver, la clase de ayer hicimos biomitosis. No, lo voy a juntar con el de mitosis. Ya, entonces la ejercitación la voy a juntar con la de mitosis, ya para que quede más, abulte más. Porque en realidad, tanto del ciclo celular como tal, no preguntan mucho. El problema es que el ciclo celular se necesita para las etapas de la mitosis, pues. Entonces, como un conocimiento previo que hay que tener. ¿Ya? Es más que nada eso, pero de mitosis hay un montón de preguntas. ¿Ya? Ya, pues veamos entonces de células inmunes. Hoy día vamos a ver todas las células inmunes que existen. No le demos más vuelta. Ahí está, que vimos la semana pasada. Vimos, ya está como nuestra lámina madre, por así decirlo. Y aquí nos vamos a colgar un poco de lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Existen dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La innata está o se basa principalmente en todo lo que nos aporta en nuestro sistema fisiológico desde el nacimiento. ¿Ya? O sea, nacemos con la inmunidad innata, ¿ya? Y la adaptativa se va a ir reforzando de forma progresiva. ¿Ya? Hoy día vamos a ver que el sistema inmune innato está compuesto por un grupo celular específico, ¿ya? Pero que ellos en su actuar no tienen nada de específico, siempre van a responder de la misma forma, ¿ya? Y la inmunidad adaptativa, que es así, ya se basa esencialmente en también dos tipos celulares específicos, pero que se va a ir adaptando progresivamente a la respuesta, más que a la respuesta, a los agentes externos, ya, o sea, a las diversas enfermedades que nos van a ir afectando. Esa va a ser el sistema que se va a crear en función o sea, se va a crear una memoria en función de las enfermedades que nos van a ir eh, afectando. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que vamos a ver hoy, ya los distintos tipos de células inmunes, aunque hay más, y ahí las vamos a ver un poco más profundamente. La inmunidad innata también hay que considerar que no solamente son células, ya también tenemos barreras, y ahí vamos a tener barreras mecánicas, ya o físicas, en algunos libros aparece como físicas, y esas son la piel, ya las barreras, las protecciones en cierta forma física, y bueno, el mejor ejemplo ahí cae la piel, ya. La mucosa sería un ejemplo de barrera química, ya las principales mucosas que están prácticamente esparcidas, ya por cada cavidad corporal. La principal o el mejor ejemplo es la mucosa nasal, pero tenemos mucosa traqueal que no es la misma de la mucosa nasal, la mucosa estomacal que también en cierta forma es completamente diferente a la mucosa nasal. Entonces hay varios tipos de mucosas, ¿ya? Y las barreras biológicas que se componen por células, pero que muchas veces no son generadas por nosotros. Son células que se adhieren a nuestros tejidos y cumplen una función de barrera. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, la Escherichia coli. ¿Ya? Y las secreciones de estas, po. El sistema del complemento, que lo vamos a ver quién lo secreta, los interferones, que también son un tipo de proteína del complemento, y lógicamente esta respuesta como natural, que es la inflamación y fiebre, y que en realidad es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo y que siempre lo va a presentar cuando hay un agente muy adverso. ¿Ya? Bueno, eso da igual, lo vamos a profundizar más la próxima semana cuando veamos las respuestas inmunes. ¿Ya? Vamos a ver todos los tipos de células inmunes, entonces, las funciones que tiene cada tipo de célula inmune y una característica que muchas veces no se menciona en algunos libros, ¿ya? O no se menciona en algunos videos que he visto por ahí de YouTube de sistema inmune, que son los organelos. Y eso sí lo pueden preguntar, y si tengo que, en cierta forma, asociarlo, ¿ya? Y ahí muchas veces hay que hacer o un análisis o aplicar un contenido, y como son habilidades un poquito más complejas, podríamos caer en algún error, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado y vamos a verlo al tiro, ¿ya? A ver, los glóbulos blancos son células que nacen del sistema inmunológico, o sea, nacen, perdón, de la médula ósea roja, ¿ya? Junto con otros, con todos los tejidos sanguíneos en realidad. Y ahí lo vamos a ver después cuando veamos las subdivisiones, ¿ya? Pero esencialmente los glóbulos blancos que están encargados de generar esta respuesta inmune, eh, principalmente su desarrollo, o los organelos que tienen principalmente desarrollados, son el núcleo, ya que probablemente tengan varios núcleos en su interior, y eso es lo que sale ahí en el texto, ¿ya? Se estarían saltando la citodiéresis, que creo que lo mencionamos ayer, ¿ya? Hay células que no hacen la citodiéresis, que para ello la citodiéresis es opcional,
Y eso evidencia que en realidad la citodiéresis no es una etapa de la mitosis, ya que ese es un error muchas veces, lo he visto en algunos libros en donde colocan la citodiéresis dentro de la mitosis como una quinta etapa, lo que indicaría que tendríamos que pasar forzosamente por ella, ¿ya? Y claramente en el caso de los glóbulos blancos no se aplica. Ya hay células blancas, o en realidad muchos glóbulos blancos, que se saltan la citodiéresis, se quedan con dos núcleos en su interior, ya dos núcleos producto de una división mitótica, y uno de esos núcleos vuelve a ser mitosis, ya continúa con el ciclo celular y vuelve a ser mitosis. Entonces podríamos tener fácilmente 3 o más núcleos, ¿ya? Dentro de un citoplasma de un glóbulo blanco, ¿ya? Y esa es una ventaja táctica, por así decirlo, para aumentar rápidamente de número, porque teniendo varios núcleos, después simplemente hacemos la citodiéresis y podemos aumentar el número rápidamente, ya particularmente con la división de las bacterias, que es muchísimo más rápida que la división de una célula eucarionte. ¿Ya? En los glóbulos blancos normalmente se demoran entre 4 a 6 horas en dividirse, hacer una división completa. Y una bacteria se divide en 20 minutos, entonces claramente en una hora vamos a tener 3 veces el número que teníamos en un principio. Entonces claramente necesitamos responder de una manera rápida, y qué mejor que venir con la mitosis como ya hecha, una cosa así. Por lo tanto, el núcleo tiene un alto desarrollo, ¿ya? Y particularmente, o más que un alto desarrollo, ya vamos a encontrarnos con varios núcleos. Y ahí lo vamos a ver con las imágenes que vamos a ver más ratito, ¿ya? El retículo endoplasmático, ambos, más el rugoso que el liso, pero ambos son visibles y muchas veces ocupan gran parte del citoplasma. O sea, es un gran retículo, ¿ya? Principalmente el rugoso por sobre el liso, porque normalmente el glóbulo blanco va a sintetizar una sucesión de proteínas, donde el mejor ejemplo de proteína que van a sintetizar son los anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, y los anticuerpos son proteicos, las inmunoglobulinas, que es lo mismo, es decir, anticuerpo, inmunoglobulina, son proteínas que tienen que ser sintetizadas en los retículos endoplasmáticos de los glóbulos blancos, ¿ya? Por lo tanto, tienen un alto desarrollo de este. Y ahí ya tenemos dos organelos que habíamos visto anteriormente. El otro es el aparato de Golgi, ya, porque para poder secretar estos anticuerpos tenemos que forzosamente también tener varios aparatos de Golgi disponibles para poder llegar y secretar o realizar la secreción, ¿ya? Y finalmente, y este organelo también es muy importante para el caso de los glóbulos blancos, son los lisosomas, ¿ya? Porque los lisosomas facilitan la digestión celular. Entonces, como todos los glóbulos blancos están continuamente haciendo fagocitosis, tienen que tener lisosomas activos y funcionando para todo lo que se coma el glóbulo blanco sea digerido por ellos, ¿ya? Por lo tanto, estos son como los 4 grandes organelos. Bueno, tienen mitocondrias como todas las células, tienen sus centriolos como todas las células animales, tienen peroxisomas también, pero estos son los organelos que o se encuentran en mayor cantidad o están más desarrollados, o ambos, que también puede darse, ¿ya? Por lo tanto, núcleo, retículo endoplasmático, más rugoso que liso, pero en realidad los dos son visibles. El aparato de Golgi, que se ven muchos aparatos de Golgi, ¿ya? Y muchos lisosomas. Claro, si tengo harto aparato de Golgi, voy a estar fabricando continuamente hartos lisosomas, ¿ya? Esos son los 4 grandes organelos. Bueno, ahí se ve una fotito, y vamos a ver hartas fotitos. Ahí se ve una fotito de un linfocito T, ya que son los que se ven de color naranjo, los amarillos son células, ya que en este caso están siendo atacadas por ese linfocito. ¿Por qué se distingue una célula de otra? Porque el linfocito siempre va a tener, o los glóbulos blancos en general, como bracitos. Tienen muchas prolongaciones ya de su membrana plasmática, y esas prolongaciones ahí aparece, se llaman pseudópodos, ¿ya? Y esto también lo he visto en la prueba, que son los pseudópodos. Los pseudópodos son prolongaciones de la membrana que facilitan la fagocitosis. Son brazos, son pseudopies, por eso el nombre pseudópodo, ¿ya? Y estos pseudobracitos, ya en cierta forma, envuelven a las células y facilitan mucho la fagocitosis, ¿ya? Por lo tanto, esa es una habilidad que tienen los glóbulos blancos bastante desarrollada, ¿ya? Y aquí comenzamos con las divisiones. Vamos a tener distintos tipos de divisiones celulares, ¿ya? Y todo parte siempre con una célula de la médula ósea roja. Aquí vamos a rayar un poco, pero lo vamos a ir destacando particularmente. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Esta célula que está aquí, yo la encuentro en la médula ósea roja,
¿ya? En la médula ósea particularmente, que se encuentra en los huesos largos, donde se encuentran gran parte de estos precursores, ¿ya? De las futuras células de la sangre, ¿ya? Son las células madre, en resumidas cuentas, de la sangre. Y a partir de aquí vamos a generar dos grupos celulares, ¿ya? Los progenitores linfoides y los progenitores mieloides. No sé si alguna vez has escuchado, por ejemplo, que las personas que tienen leucemia, tienen una leucemia, no sé, linfoblástica, mieloblástica, ya, porque el error, la anomalía, es producida por un progenitor linfoide o en su defecto por un progenitor mieloide. Cuando el progenitor es linfoide, esa leucemia es muy agresiva, ya, particularmente porque las células que se generan de los progenitores linfoides son agresivas de por sí. Ahí están los natural killer, por ejemplo, que son no sé, pues, más que un comando, diría que es Schwarzenegger y Rambo juntos. ¿Ya? Entonces son bastante agresivas. Y los progenitores mieloides, ya los grupos de células mieloides, no lo son tanto, ya porque generan la otra gama, en resumidas cuentas, de células rojas, de células que van a generar la sangre. Ahí tenemos los futuros glóbulos rojos, tenemos las futuras plaquetas que nacen de un progenitor mieloide y los otros glóbulos blancos. ¿Ya? Los glóbulos blancos que muchas veces son parte del sistema inmune innato. ¿Ya? Y ahí se ve, por ejemplo, el basófilo, vamos a destacarlo acá, aquí yo dejé encerrado previamente, solo los glóbulos blancos, porque en realidad de las otras células me van a hablar muy poco, ¿ya? Salvo los progenitores, que podían mencionarlos. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monocito, macrófago. Son como los más comunes. Aquí también coloqué las células dendríticas, pero las células dendríticas en realidad solo se encuentran en el sistema nervioso y del sistema nervioso no se pregunta nada actualmente. Antiguamente sí, ¿ya? Ahora ya no. Por lo tanto, las células mieloides generan dos grupos de células, para no complicarnos tanto. Los glóbulos blancos y los futuros o la futura sangre, ¿ya? Y ahí es donde van a estar entonces los eritrocitos y los trombocitos. Aquí aparece también el mastocito, ojo con que este también en cierta forma es un glóbulo blanco, ¿ya? Ya, pues vamos viendo entonces uno por uno, aquí vamos a detenernos en cada uno de ellos, ¿ya? Y vamos a partir, si no me equivoco, con los progenitores mieloides primero, que son las células que van a generar o son parte, ¿ya? Del sistema inmune innato. Por lo tanto, estas, mira, muy simple, las mieloides generan el sistema inmune innato. Pueden participar en el adaptativo, pero principalmente son del innato. Y las células linfoides, que por naturaleza son más agresivas, son parte del sistema inmune adaptativo. Por eso aparecen solamente cuando hay un agente que es muy nocivo, como una bacteria, por ejemplo, y nos está afectando, ¿ya? Y lógicamente la respuesta frente a una bacteria, si esa bacteria tiene una secreción toxoide o tóxica, puede dañar muchos tejidos. Entonces hay que tratar de eliminarla lo antes posible, ¿ya? Ya, pues veamos entonces los progenitores mieloides. Ahí sí. Ahí tenemos cada una, ya con cada una de las funciones, traté de hacer la división de la forma lo más amigable posible, para no enredarnos tanto y quedarnos solo con las células que me podrían preguntar. Si te das cuenta ahí, yo no coloqué el mieloblasto, tampoco coloqué el progenitor mieloide, ni ninguna de las otras células rojas, como el megacariocito, por ejemplo, o el eritrocito, ¿ya? Que en realidad esos son del sistema circulatorio, así que no nada que ver acá. ¿Ya? Ya, pues vamos entonces con el primero, que es el basófilo. Ahí aparece. Y aquí se me desconfiguraron un poco los colores, los estaba arreglando antes. ¿Ya? Y ahí está el basófilo, que es el primero que aparece acá. Y todas estas células, y no lo coloqué. Bueno, ahí aparece, pues, línea mieloide encargada de la respuesta inmune inespecífica. Normalmente la respuesta inmune inespecífica o innata, que es lo mismo, ¿ya? O sea, el término no es lo mismo, pero hace referencia a la misma definición, ¿ya? Es innata y esa respuesta innata normalmente es inespecífica. Siempre actúa de la misma forma, secretando las mismas sustancias químicas y generando la misma respuesta, haciendo fagocitosis normalmente o generando inflamación, generando fiebre localizada o generalizada. Ya, pero no más allá de eso, no pueden secretar anticuerpos, por ejemplo.
Ya esa es parte de los comandos que vamos a ver después con la línea linfoide. Y ahí está el basófilo. Y si te das cuenta, el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo, el macrófago un poco, no tanto, y acá aparecía el mastocito, ¿ya? Tienen puntitos en su citoplasma, ¿ya? Y en realidad se ven como puntitos, particularmente ahí los tres primeros, el basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo. Y ellos son granulocitos, ¿ya? Son células blancas granulares. Vamos a dejarlo destacado aquí. Estos tres de aquí se conocen como, vamos a escribirlo con el zoom porque si no se ve horrible. Estos se llaman granulocitos o glóbulos blancos granulares. Es lo mismo, ¿ah? El término opera para lo mismo, es exactamente lo mismo decir uno u otro. Ahí sí. Ahí se va a ver más bonito. ¿Ya? Entonces, decir granulocito, glóbulo blanco granular, es porque hay una sucesión de gránulos que se encuentran en el citoplasma y esos gránulos contienen una serie de sustancias químicas, pero particularmente la sustancia química por excelencia que vamos a encontrar en esos gránulos es la histamina. Por lo tanto, la histamina en realidad es secretado por estos tres, pero principalmente por el basófilo porque es el que secreta más histamina que el resto. Por eso ahí los gránulos del basófilo se ven más grandes que los del eosinófilo y el neutrófilo, que tienen histamina, pero no hacen una secreción así masiva. ¿Ya? De hecho, el basófilo como su único trabajo en realidad es secretar histamina. ¿Ya? Liberan gránulos los basófilos entonces, bueno, lógico, si tienen gránulos, que tienen en su interior para defendernos principalmente de parásitos, y ahí me faltó algo también, vamos a anotarlo aparte, parásitos y perdón, no antígenos. Nada que ver, antígenos, alérgenos. Ahí sí. Normalmente la única forma de combatir los alérgenos secretan histamina. La histamina es la responsable de la alergia. Vamos a anotarlo entre paréntesis todo esto. Responsable de las alergias. Por lo tanto, si yo soy alérgico a algo, es por culpa de que mis basófilos se alteran y secretan más histamina de lo que deberían secretar. ¿Ya? O la secretan cuando no deberían secretarla, que ese también es otro verso y que muchas veces ocurre. ¿Ya? Los neutrófilos en realidad son los que se conocen como fagocitos. Vamos a colocarlo aquí también entre paréntesis ahí al lado del neutrófilo. Neutrófilo. No, pues nada que ver. Es el vulgarmente conocido como fagocito. ¿Por qué en realidad todas las células son fagocíticas, pero este como el gran trabajo que tiene el neutrófilo es hacer fagocitosis. De hecho, ahí dice, pues su función es la fagocitosis. Entonces hay un datito extra. Y la producción de citoquinas. La citoquina más común es la histamina, pero hay otras citoquinas. ¿Ya? Secretan histamina ellos, pero no secretan mucho. Ya, lo que sí secretan bastante son ciertas sustancias químicas que ayudan a marcar ya lo que las células se tienen que comer. ¿Ya? Y los neutrófilos actúan sobre eso y se van comiendo lo que o esté marcado o vayan marcando otras células. ¿Ya? Así que ahí también ayudan en parte a las otras células más agresivas, como lo van a hacer los linfocitos. Ya, de hecho, el neutrófilo necesita que le den una orden. El neutrófilo no come porque sí. Ya no se va a acercar un glóbulo rojo, por ejemplo, lo va a desconocer y se lo va a comer. Ya eso es casi imposible. Pero si ese glóbulo rojo viene marcado con una citoquina que la liberó o la asoció, ya la interpretó un linfocito, probablemente ahí sí eso lo va a entender como una orden y se va a comer ese glóbulo rojo. Por eso es tan peligroso cuando ocurre dentro de la leucemia, ya una mieloblástica, una leucemia del tipo mieloblástica, los neutrófilos van a aumentar abruptamente y van a empezar a atacar particularmente las células rojas. Entonces la persona va a presentar una anemia probablemente, porque sus neutrófilos se están comiendo los glóbulos rojos. Ya ni siquiera es que lo estén coagulando, se los están comiendo. ¿Ya? Y entonces se pueden, no siempre, pero pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Ahí la inflamación puede ser localizada o generalizada dependiendo de dónde sea. Es raro ver que todo el cuerpo esté inflamado, pero podría pasar en un caso muy extremo.
¿ya? Lo común es que sea la inflamación siempre del tipo localizado, ¿ya? Y el eosinófilo, que es el último granulocito, ¿ya? Bueno, también tienen gránulos, actúan normalmente frente a ciertos parásitos celulares, como por ejemplo un tardígrado, ¿ya? Es un parásito que va a comer células, por cierto, o una bacteria que también podría no necesariamente ser tóxica, ¿ya? O no generar una secreción toxoide. Y esa bacteria va a empezar a parasitar, o virus que no activan o no se activan de forma inmediata y quedan colgando, por así decirlo, alrededor de una célula nuestra. Y lógicamente ahí el eosinófilo va a ver que hay una estructura que no es propia y se la va a comer, ya sin afectar a la célula. También pueden, bueno, en realidad todas las células hacen fagocitosis, también pueden secretar histamina, pero no lo hacen en grandes cantidades. Ya el eosinófilo es bastante extraño que se vea, y basta con ver cualquier hemograma, la cantidad de eosinófilos que andan dando vuelta en 1 miligramo de sangre, uno, dos, a reventar, así ya están exacerbados, son dos. Ya lo común es que con suerte haya uno. Los basófilos entre 7 a 8, ¿ya? Y los neutrófilos ahí sí se pueden encontrar varios más. ¿Ya? Si yo estoy en un periodo de alergia, lo más seguro es que ese hemograma salga elevadísimo para basófilos y se contrasta con la secreción de histamina que hay dentro de ese mismo hemograma. ¿Ya? Entonces dice histamina alta, ya perfecto. Lo más seguro es que cuando vea el recuento celular me van a salir los basófilos altos también. ¿Ya? Y esa persona probablemente sea alérgica al polen. Se tomó el examen, no sé, pues en primavera, por darte un ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, los eosinófilos son muy poquitos, ya porque en realidad rara vez aparecen parásitos celulares. ¿Ya? En realidad es por eso. Pero cuando aparecen, se activan. ¿Ya? Y aquí aparece una célula que es bien, entre comillas, controversial, porque genera dos tipos de células diferentes. ¿Ya? Y ese es el monocito. Aquí el monocito no aparece, ¿ya? Sino que aparece dentro, o lo coloqué dentro de su definición propia como macrófago o dendrítica, o célula dendrítica. ¿Ya? Los macrófagos son muy parecidos a los neutrófilos en tamaño y porque también tienen secreciones del tipo citoquina en su interior. ¿Ya? Pueden incluso hasta tener histamina en el interior de su citoplasma. ¿Ya? Ahora, el macrófago activo, ¿ya? Se llama, perdón, el monocito activo se llama macrófago y el monocito inactivo se llama monocito nomás. Ya, por eso es que no lo nombré, ya, porque rara vez un monocito está inactivo en el torrente sanguíneo. Lo recurrente es que el monocito se encuentre en el ganglio linfático. Cuando sale del ganglio linfático y se activa, se agranda ya con la secreción linfática y se transforma en un macrófago. Y ese percuétano sí está activo. Ahora, el macrófago es muy importante, ya, porque el macrófago muchas veces es el que tiene que mostrar un antígeno, ya. Por lo tanto, es el macrófago el que se come una bacteria, la desarma por partes, literalmente por partes, expone todo eso que desarmó en su propia membrana plasmática y las otras células empiezan a tocarlo, por así decirlo, para poder reconocer lo que está exponiendo el macrófago como un antígeno, ya, como algo impropio. Y lógicamente es el paso número uno de la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, el macrófago es importantísimo. Lo vamos a ver la próxima semana, de hecho, cómo funciona el macrófago, para no adelantarme tanto. ¿Ya? Por lo tanto, el macrófago es un monocito activo. Eso es lo que tengo que recordar. Y monocito y macrófago, en cierta forma, ¿cómo me lo aprendía yo? Empezaban con la misma letra. Entonces, como empiezan con M, son lo mismo. La diferencia es que el monocito no está activo. Es el macrófago el monocito activo. Ya el monocito normalmente siempre se encuentra en el ganglio linfático en un estado de dormancia, ya que va a estar como adormecido. ¿Ya? Macrófagos similares a los neutrófilos, su función en la fagocitosis, sí, hacen mucha fagocitosis los macrófagos porque todo lo que entre, ¿ya? Y que se reconozca como impropio, ellos se lo van a comer y van a tratar de desarmarlo. Ya como que le van a hacer, lo van a hackear, le van a hacer ingeniería inversa. Yo para poder hacer la ingeniería inversa a algo tengo que desarmarlo, pues tengo que conocer sus partes constituyentes y después volver a reestructurarlo. ¿Ya? Ayudan en la respuesta inmune inflamatoria, secretan citoquinas, pueden secretar histamina, pero lo más seguro es que ellos sean los que se van a comer a la bacteria que nos está enfermando. ¿Ya? Y de hecho ahí hay un datito aparte y reclutan otras células inmunes porque ellos secretan un tipo particular de citoquina que es como una llamada de alerta.
Entonces los macrófagos, como vienen del torrente linfático, se meten al torrente sanguíneo en un tejido o se meten a un tejido que está afectado por una enfermedad, ellos liberan muchas citoquinas ya durante todo ese trayecto y cada vez que hay un glóbulo blanco de cualquier tipo, un neutrófilo, otro macrófago, un linfocito y identifique estas proteínas, estas citoquinas, van a seguir al macrófago a donde está llevándose a cabo la batalla. ¿Ya? Por lo tanto, ellos como que tienen una sirena, que en resumidas cuentas son, perdón, estas proteínas que tienen en su citoplasma, que son las citoquinas. ¿Ya? El macrófago, sin macrófago no hay respuesta inmune. De hecho, si yo me enfermo durante mucho tiempo, o no sé, pues, me enfermé, tuve el primer contacto con la enfermedad hoy, van a pasar 3, 4 días en que probablemente me sienta muy mal y después de eso empieza a sanarme. Ese tiempo en el que yo me sentía mal era el tiempo que le tomó a los macrófagos identificar el antígeno y tratar de exponerlo. ¿Ya? Hay lamentablemente algunas virus o algunas bacterias que cuando el macrófago se los comen, los infectan de forma inmediata. Entonces mueren. Y como se mueren, no se pueden exponer los antígenos. Y como no se exponen los antígenos, ellos no logran defenderse, en resumidas cuentas. O no logran activar a las otras células para generar la defensa principal. ¿Ya? Entonces, son la primera línea de defensa prácticamente. Y las otras que pueden nacer de los monocitos son las células dendríticas, ¿ya? Pero las dendríticas son células particulares del sistema nervioso. Entonces las vamos a encontrar como los astrocitos, por ejemplo. Las células dendríticas solo las vamos a encontrar en el sistema nervioso, son un tipo particular de monocito activo, o sea, sería un macrófago modificado para el sistema nervioso y que no sale de ahí. Solo se encuentra ahí. De hecho, al sistema nervioso son muy pocas cosas las que pueden llegar a acceder. ¿Ya? Están la neurona, que es sagrada. Después vamos a tener los ayudantes, que son las glías. ¿Ya? Y al lado de bueno, este es un tipo de glía también, o se define como un tipo de glía, que son los ayudantes de las células nerviosas, y que son un tipo de célula nerviosa también. Y por ende tiene su propio sistema inmune, el sistema nervioso. Y ese sistema inmune es generado por las células dendríticas. Entonces es un macrófago modificado para el sistema nervioso. ¿Ya? Su función es la captación de antígenos, bueno, la misma definición de la otra, y su presentación a otras células de la inmunidad. Son las presentadoras de antígeno por excelencia, ayudando a activar la respuesta inmunitaria adaptativa, y ahí me faltó en el sistema nervioso. Voy a anotarlo al tiro porque si no me olvido. En el sistema nervioso, en el sistema nervioso. Por lo tanto, como esto antes se veía mucho en sistema nervioso, voy a dejarle un poquito al fuente para que calce, ahí sí calzó. Eh, claro, pues esto estaba muy relacionado con lo que se veía en sistema nervioso. Pues ahora ya no, pues sistema nervioso se sacó, se dejó aparte, por lo tanto ya no se pregunta. O sea, mencionar mucho a la célula dendrítica es más que nada como para saber que es una variante de un macrófago específico para el sistema nervioso. ¿Ya? Estas son las células mieloides, que nacen de un precursor mieloide o un mieloblasto. ¿Ya? Aquí arriba, debería estar el mieloblasto que va a generarlas todas. ¿Ya? Y el mieloblasto nace de la médula ósea roja, ya de las células madre que se encuentran en la médula ósea roja. No es correcto hablar de célula madre, sí de precursor o progenitor, ya ahí sí en ese sentido, porque en realidad no pueden generar cualquier tipo de célula, solo células rojas, ¿ya? O células que van a ser parte del torrente sanguíneo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado ahí con esa definición de célula madre, célula pluripotencial, célula totipotencial, célula multipotencial. Hay como varios valores que tienen las células madre. Y la célula madre más madre de todas es la célula que se encuentra en el blastocito. No en el blastocito, en la gástrula. Claro, durante la gastrulación. Y eso es la embriogénesis, pues como la única célula madre que vamos a tener ahí principalmente, porque ahí sí puede generarse incluso un individuo nuevo. Los gemelos nacen de ahí, pues de esas células madre. ¿Ya? Eso, pues, esas son las células entonces, las primeras, que son las células mieloides. Ya no es tan complejo, gran parte de las células tienen la misma función, salvo una pequeña variante, ¿ya? Y todas las células responden de la misma manera. ¿Ya? Todas van a ser, por así decirlo, lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen? Generan inflamación, generan
Me faltó, ahí sí. Generan inflamación, ¿ya? Generan fiebre localizada o generalizada y secretan histamina, citoquina en realidad, pero lo común es que normalmente secreten histamina, ¿ya? Aquí tengo una laminita que se me escapó de la semana pasada. ¿Y qué es lo que hacen las células blancas de este tipo? En realidad todas las células blancas lo hacen, pero estas se especializaron mucho más en eso. ¿Ya? Las otras son adaptativas, entonces ellas van a ir variando sus acciones. ¿Ya? Ya, pues vamos ahí a la... Ahí está, mira. Este es parte del sistema inmune en cierta forma adaptativa. Ahí les dejé un mini cómic porque hay unos datitos bien importantes que salen ahí en el mini cómic y lógicamente este tipo de inmunidad es generada, ya por eso voy a dejarlo ahí arriba todavía, por los granulocitos. Los granulocitos generan este tipo de defensas. ¿Ya? La primera es la respuesta por inflamación. ¿Ya? La inflamación que va a generar cualquier glóbulo blanco, pero principalmente los de la respuesta inmune en específica, porque es lo único que pueden activar. ¿Ya? No pueden activar la secreción de un anticuerpo. ¿Ya? O reconocer un antígeno específicamente y activar una respuesta inmune sobre ese antígeno de forma específica o adaptativa. Tampoco. ¿Ya? Ellos solamente pueden generar inflamación del tejido y fiebre. ¿Ya? Adicionalmente, pueden realizar un fenómeno que se llama quimiotaxis. ¿Ya? Y ahí está la quimiotaxis y su definición, que es el movimiento de los macrófagos, que esta alerta, ya que encienden en ese sentido, y ahí lo habíamos visto antes, los macrófagos, ya cuando se están moviendo hacia un lugar. Entonces se van con la sirena prendida, en resumidas cuentas, y mientras vayan avanzando hasta el lugar en donde está la infección, van a ir alertando a todos los glóbulos blancos para que los sigan. ¿Ya? Eso se llama quimiotaxis. ¿Ya? Y esencialmente se basa en la secreción de cierto tipo de citoquinas, no de histamina, de citoquinas. ¿Ya? La diapédesis, que es otra habilidad que también tienen los glóbulos blancos, pero específicamente los granulocitos, ¿ya? Es la salida de un tejido o la invasión de un tejido y se meten entre medio de dichos tejidos. ¿Ya? De hecho, aquí se ve en la lámina, en el cómic que está aquí en la parte de abajo, esto que está aquí, es lo que podría definirse como diapédesis. Entonces ahí se ven, por ejemplo, los capilares sanguíneos que están compuestos por tejidos celulares, la sangre que está circulando por este camino, ya que es un camino más pequeño, pero es un camino, es como una calle local, una calle de barrio, por así decirlo, más chica, ¿ya? Y ahí van circulando los glóbulos rojos, y si hay una infección, el tejido en cierta forma se abre, y se abre para que los glóbulos blancos se puedan meter entre medio de las masas de tejido y lo atraviesen. ¿Ya? Entonces, de esa manera, rápidamente pueden invadir nuestros propios tejidos, se van metiendo entre medio hasta llegar a donde ocurre la infección. Entonces no tienen que esperar toda la vuelta circulatoria o hay tejidos a los que se es virtualmente inaccesible, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso. Vamos a tener glóbulos blancos que sean capaces de meterse entre medio y acceder entonces a estos tejidos que van a estar más encapsulados. ¿Ya? Por lo tanto, eso se llama diapédesis, ya que es meterse entre medio de los tejidos. Y ahí sale ahí el mini cómic, no sé si lo alcanzas a leer, pero lo que apunta esencialmente es a esa capacidad, pues, a la capacidad de invasión que tiene un glóbulo blanco, y ellos están autorizados para hacerlo. ¿Ya? El ameboidismo es ese movimiento generando pseudópodos. Y esa es otra habilidad que tienen todos los glóbulos blancos, particularmente los granulocitos, que es generando patitas, ya en resumidas cuentas, para poder moverse entre medio, ¿ya? Y poder favorecer incluso la diabetes. ¿Ya? Por lo tanto, el poder meterse, el poder extender su membrana plasmática para poder generar este movimiento, se debe entonces a esta capacidad de formar pseudópodos por ameboidismo. ¿Ya? Y bueno, ahí sale la definición de ameboidismo, para no complicarlo tanto. ¿Ya? Y la fagocitosis, que la hacen el estándar de todo glóbulo blanco, ¿eh? Eso, y en realidad de cualquier célula animal. Lo que pasa es que los glóbulos blancos se especializaron en hacer aún más la fagocitosis y en hacerla de una forma más efectiva. ¿Ya? Ingreso de las partículas extrañas con formación de un fagolisosoma, que una vez que la célula se comió a esta bacteria o a este agente externo, la encapsula y vienen los lisosomas y botan todas sus secreciones digestivas sobre ese
fagolisosoma, que ya a esta altura es la mezcla de los lisosomas con lo que se comió, ya con lo que se fagocitó. Eso es el fagolisosoma, ¿ya? Y eso después se degrada, se elimina, ¿ya? Y literalmente se digiere. Y las sustancias químicas que salen ahí, el glóbulo blanco podría aprovecharla, porque técnicamente se está comiendo a algo que era externo, ¿ya? En el caso del macrófago, ese desarmaje generó antígenos, ya los antígenos de lo que estaba antes vivo ahí, que ahora están inactivos porque ya no son parte de nada que sea funcional, y él los coloca, los expone en su membrana plasmática. Es como comer y mostrar con la lengua lo que estoy comiendo, una cosa así, ¿ya? Y que vengan otras células y lean lo que yo me comí. Y en función de eso, ir fabricando los distintos tipos de anticuerpos para defender de las otras bacterias que andan dando vuelta en el organismo y que nos están enfermando, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le tome a eso un macrófago? Es el tiempo que yo me voy a sentir mal, en resumidas cuentas, con la enfermedad, ¿ya? Esas son las grandes habilidades que tienen en realidad casi todos los glóbulos blancos, pero particularmente los glóbulos blancos que vimos recién, ya que son estos, los granulocitos, ya los granulocitos y sus tantas divisiones. Y ahí vuelvo a destacar el basófilo, el neutrófilo y el macrófago son como los más importantes de esta serie, ¿ya? De la otra serie en realidad son todas importantes. Ya, pues, ¿alguna duda antes de pasar a los letales? Porque aquí después tenemos los asesinos. Asesinos de distinto tipo. Asesinos que van a pelear, combatir. Otros que usan distintas armas. Y otros que simplemente son tal como Rambo o Schwarzenegger en Comando. Agarran no sé, un cuchillo y se han cortado con 10. ¿Ya? Esos son los famosos asesinos naturales. ¿No? Vamos entonces con esos asesinos. ¿Qué tipo de asesinos son estos? Ya hay unos más controlados que otros, y hay uno que es diplomático, ¿eh? Creo que no sale ahí, no se alcanza a ver. Esta es la línea linfoide. Estas son las leucemias más agresivas. Si llego a llegar a conocer a una persona o llego yo a presentar síntomas de leucemia del tipo linfoide o linfoblástica, son estas células las que se están alterando, ¿ya? Y si se alteran estos, es que se me está alterando la élite de la élite. Pues entonces, tener asesinos naturales dando vuelta por el cuerpo es literalmente una, no sé, una dictadura. Ya nadie se puede mover prácticamente porque va a ser literalmente comido por el natural killer. ¿Ya? Y vamos a tener tres tipos celulares. Todos estos nacen de los precursores linfoides, ¿ya? Que a su vez el precursor linfoide viene directamente de las células que se encuentran en la médula ósea roja, ¿ya? Los linfocitos T, que a su vez se dividen en varios tipos, los vamos a notar ahí, ¿ya? Los linfocitos B, que no tienen grandes divisiones, salvo la que se ve ahí, y el natural killer, que se dice o se habla de asesino natural porque es capaz de hacer fagocitosis sobre nuestras propias células corporales, ¿ya? Y ese sí que, vuelvo a repetir ahí, es muy, muy peligroso porque es capaz de desconocer los antígenos del cuerpo, los antígenos que ya se presentaron en algún momento y que para él son propios. Él es capaz de eliminar células propias. ¿Ya? Entonces es peligrosísimo, de hecho, un natural killer. Veamos los linfocitos T, que son los que aparecen ahí primero en el texto, no los que aparecen primero en la figura, porque lo más seguro, ahí podríamos definir los B primero. Los linfocitos T reconocen antígenos igual que los linfocitos B, pero normalmente los linfocitos T son capaces de generar una respuesta inmune que se define como respuesta inmune adaptativa celular frente a células, ¿ya? Células eucariontes, o podrían ser algún tipo particular de virus que haya infectado una célula, que también puede darse, ¿ya? Y que esa célula es la que me está afectando a mí. O sea, el virus no está usando mis tejidos para afectarme, ¿ya? Y estos linfocitos T, tenemos varios tipos, los voy a anotar aquí, pero los voy a anotar en el, en el PPT, para que quede guardado después. Insertemos un cuadro de texto. Entonces aquí vamos a tener los linfocitos CD8, que también se conocen como T8, que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Después tenemos los CD4, no, C de plata no, CD4, que son los T4, que se conocen también como helpers o ayudantes. Estamos en Chile, ayudantes, ¿ya? Linfocitos T4 ayudante.
¿ya? ¿Por qué son ayudantes? Porque literalmente ayudan en la presentación de un antígeno y en la preparación de un anticuerpo, pero ellos no lo aplican, ¿ya? Es como tener un armero, es como Sancho Panza que llevaba el armamento, una cosa así, ¿ya? Y ese armero me va entregando los rifles cargados. Yo los voy descargando, que sería el linfocito T8, y cuando me descargo me elimino de ese rifle y recibo otro cargado porque el T4 me lo está entregando ya armado. ¿Ya? Eso hace en realidad un linfocito T4. ¿Ya? Va recibiendo, o sea, va creando antígenos que él no aplica, que lo aplica otro linfocito. Puede ser un linfocito B, pero lo común es que sea un linfocito T8. Y aquí el soldado principal es el T8. Sí, tal cual. Son como los practicantes los que le sacan el jugo. Sí, ya, perfecto, es igual. ¿Ya? De hecho, el T4 es un mediador. ¿Ya? De hecho, yo los conocía en los libros antiguos como linfocitos mediadores. ¿Ya? Y hay otro, que es el que inhibe la respuesta inmune y se conocen como CDS, también conocido como TS o supresor. Y estos son los políticos, en cierta forma. Una vez que se termina la guerra, ya se terminó el combate, ganamos la guerra, tengo un enorme número de linfocitos activos y ya sabemos que no puedo tener muchos, alguien tiene que desactivarlos. Y ahí es donde llegan las conversaciones y las tratativas, por así decirlo, para minorar la respuesta inmune y dejar solo los de memoria. Y el resto, inducirlos a autoeliminarse. ¿Ya? Quien hace ese trabajo son los supresores. Y los supresores son muy pocos y solamente aparecen cuando la respuesta inmune ya prácticamente está montada, como todo político. Llegan cuando la fiesta ya está en el punto culmine, no armaron nada, no tuvieron que sufrir ni una cuestión, ellos simplemente llegaron a firmar y decirle, ya cabros, vámonos para la casa y el resto se muere. Eso es lo que hacen los supresores. ¿Ya? Entonces, esos son los distintos tipos de linfocitos T que existen. ¿Ya? Los distintos tipos de linfocitos linfocitos T, perdón, que van a participar. El T8 es el soldado regular, ¿ya? Que tampoco es tan regular, pues yo diría que este igual tiene una boina verde, bien especializado en su trabajo. ¿Ya? Y en cierta forma se apoya muchísimo del CD4. El SIDA, el VIH, reduce el número de CD4, ya de T4. Y al reducir el número de helpers, ya de ayudantes, el CD8 no sabe qué hacer. Entonces, como no sabe qué hacer, no le entregan nunca los anticuerpos, la persona sigue enferma, sigue enferma, sigue enferma, y ahí está la importancia del T4 ayudante, porque sin el T4 ayudante, el T8 no es capaz de funcionar de una forma correcta, ¿ya? Y es peligrosísimo cuando se reduce el número de ayudantes, ¿ya? Por lo tanto, ahí se larga vida a los ayudantes porque en realidad ellos hacen un trabajo bastante importante, que claro, en conjunto se monta la respuesta inmune, pero no por eso vamos a reducir su función, ¿ya? Por eso somos tan mal pagados, claro, justamente. Pero son de vital importancia, porque vuelvo a repetir, el SIDA reduce los CD4, ¿ya? Y lo reduce al 70 y tantos por ciento, 80%. Entonces, si la persona no sigue un tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando la persona sabe que tiene SIDA y siguió el tratamiento así como al tiro, ¿ya? El número de CD4 no se reduce tan abruptamente y su esperanza de vida se prolonga. Y ahí puede, no sé, pues puede vivir 30, 35 años con SIDA sin ningún inconveniente. ¿Ya? Eh, Eso, pues, esos son los T4. ¿Ya? Los T4 entonces son los pobres soldados que hay de varios tipos. ¿Ya? T8, T4, TS, que son los supresores, los políticos, vuelvo a repetir. Siempre doy el ejemplo de los políticos porque ellos son pura sonrisa, pura felicidad, firman nomás y después se van. ¿Ya? Pero toman decisiones importantes al punto de decir, estos se guardan de memoria, nos vamos todos a los ganglios linfáticos a reservarnos, y a los otros, los plasmáticos, simplemente se le induce a la apoptosis, ya ellos pueden ayudar a esa inducción de apoptosis, o le dicen a Natural Killer, cabros, por favor, se comen a estos que no, ya no los vamos a ocupar. Así de letales. O los marcan, ya en caso que los Natural Killers no salgan, porque normalmente es raro que salgan, los marcan con unas citoquinas y el hígado, cuando los procesan, pasa por el hígado los va a destruir. Entonces se destruyen en el hígado. Así que ahí también el TS hace como un trabajo sucio.
Claro, una cosa así, cabros, se pueden morir. Sí, muéranse tranquilo que ya lo ocupamos. Ya no lo necesitamos más. Los linfocitos B en realidad son dos tipos, ¿ya? Pero los dos tipos hacen la misma función. ¿Ya? La única diferencia es el tipo de anticuerpo que podrían crear. ¿Ya? Pero el DEMPA-DEMRA en realidad es que es uno solo. Y los linfocitos B, yo me lo aprendí así, el linfocito B de bacterias. Normalmente cuando nos afecta una bacteria y la enfermedad es bacteriana, son los linfocitos B los que generan la respuesta inmune humoral, ya frente a bacterias, a células procariontes. Entonces son estos los que muchas veces, no sé, pues me contagié con, ¿qué enfermedad bacteriana? Una Escherichia coli, por ejemplo, comí algo en descomposición, tenía más Escherichia coli, son los linfocitos B los que van a actuar sobre ella. ¿Ya? O peor todavía, un vibrión, por ejemplo. El vibrión parahemolítico, por ejemplo, cuando se rompen las cadenas de frío de los mariscos, el vibrión parahemolítico que existe ahí, existía de antes, solo que al romper la cadena de frío le doy todo lo necesario para que él pueda crecer y aumentar su número y puedo enfermarme del estómago, ojalá no sean muchos, y solo los linfocitos B los que me van a defender de ese ataque. ¿Ya? Por lo tanto, son los linfocitos B de bacteria. Así me lo recordaba yo, entre tanto linfocito que había que aprenderse. ¿Ya? También son presentadores de antígeno. Cuando no hay T4 disponibles, los B podrían suplir esa función, pero lo hacen de mala gana, porque es como que digan, no, yo no estudié para ser ayudante, yo vengo aquí a demostrar lo que soy. Entonces, pueden hacerlo, pero no lo hacen regularmente porque para eso tenemos un T4 que está disponible para hacerlo. ¿Ya? Pueden presentar antígenos también al linfocito T. Pueden trabajar en conjunto. Ahora, si yo tengo linfocitos T y linfocitos B, producto de esa enfermedad probablemente sea un poquito grave, no es una enfermedad que haya que tomarse a la ligera. Una influenza, por ejemplo, ya la influenza o el COVID, ya también podrían generar la elevación de linfocitos T y B, porque bueno, en el caso del COVID es más T, ya, es raro que aparezca el B, pero una influenza, por ejemplo, afecta tejido mucoso que hace que proliferen bacterias que no deberían proliferar. Entonces tengo una guerra por dos frentes, po. Una guerra viral y una guerra bacteriológica en el interior de mi cuerpo, y ahí tengo lo más seguro los dos activos. ¿Ya? Y el Natural Killer, ya el Natural Killer, el Boina Negra, ya un asesino que rara vez sale, es muy peligroso que salga. Lo vamos a sacar solamente cuando hayamos detectado que hay una anomalía con una célula corporal. Esa anomalía puede ser generada por un cáncer o puede ser generada por un virus. Un virus es un parásito que se metió adentro de una célula y está haciendo que esa célula se comporte de una manera errónea, la hackeó, literalmente la hackeó. ¿Ya? Entonces está utilizando el aparato metabólico de esa célula para hacer otras cosas que no debería hacerse. Entonces empieza a secretar sustancias químicas que no corresponden, empieza a comportarse de una manera distinta a como lo hacen sus otras hermanas células de ese tejido, y eso alerta, ¿ya? Eso activa citoquinas o genera una alerta sobre los macrófagos, y los macrófagos dicen, no, esta hermana célula no se encuentra muy bien. Ya, llamémoslo al Natural Killer. Y con citoquinas, ellos llaman a los Natural Killer. Y los Natural Killer se colocan al lado de la célula. Vienen dos y se colocan al lado de la célula. Y le dicen, a ver, virus, no, este es virus. Ya, simplemente tenemos que hacer fagocitosis sobre ella. Y se la tienen que comer, no les queda otra opción. Ahora, si la célula tuviera un error en su material genético, que creo que lo vimos ayer, pues, lo vimos ayer, hay 3 puntos de chequeo de información. Vamos a chequear que la información genética sea correcta durante la interfase y durante la mitosis. Uno ocurre antes del periodo S, ya el periodo S de la interfase, otro ocurre al final del periodo G2 de la interfase y el otro ocurre en la mitosis durante la metafase. Entonces, antes de duplicar el material genético, después de duplicarlo y antes de cortarlo, ¿ya? Vamos a tener que forzosamente verificar que la información sea correcta. Si la información no es correcta, hay un gen duplicado, hay un gen que no corresponde, hay una deleción, una adición, una anomalía cromosómica, etcétera, puede ser cualquier tipo de mutación, ¿ya? La célula va a frenar su ciclo. Esta es una célula que no está infectada por virus. Frena su ciclo, se detiene y empieza ella a generar la alerta y libera citoquinas. Y esas citoquinas o llegan a un macrófago para que active su alerta general,
o llegan a un natural killer que podría ser que esta sustancia, ¿cómo ocurre esto? Las sustancias químicas andan dando vuelta en el torrente sanguíneo y hay cierto lugar en donde en ciertas porciones ya el torrente sanguíneo se desvía levemente hacia la linfa y en la linfa se mete el plasma sanguíneo, solo el plasma, no las células, solo el plasma, y el plasma es verificado en los ganglios linfáticos. Entonces hay un montón de linfocitos B que están ahí todos los días leyendo que las sustancias químicas del plasma sanguíneo sean correctas. ¿Ya? Hoy me siento como un NK, me siento letal entonces. Entonces los linfocitos B que están en los ganglios van leyendo que la información sea correcta. Va, y esta citoquina ha llegado una citoquina que no debería llegar. ¿Y esto viene de dónde? Ah, de tal tejido, porque identifican la citoquina, pues la proteína. Y ellos activan a los natural killers que están guardados en los ganglios linfáticos. Y el natural killer parte corriendo, se ubica al lado de la célula que tiene la anomalía, la mutación genética, ¿ya? Y le dicen, o te matas o te matamos. O haces apoptosis o nosotros la hacemos por ti, por así decirlo. No, en ese caso no sería apoptosis. Entonces, la célula, si no tiene su material, o sea, si no tiene su aparataje proteico para generar la apoptosis, lo tiene bueno, ella va a hacer apoptosis y se va a eliminar. Pero si la mutación está en esas proteínas que la inducían a la muerte, no sé, pues les cortaron los brazos, no se puede disparar, ¿ya? Una cosa así, ya no se puede eliminar, no puede hacer suicidio, simplemente la célula le dirá con otro tipo de citoquina a los natural killers, no cabrón, yo no me puedo matar, no va en contra de mis principios. Entonces los natural killers la van a despedazar así como los zombies cuando se comen un individuo. Claro, y podría ser que, pero es que en ese caso los natural killers son, yo diría que mucho más agresivos que un simple par de patadas. ¿Ya? Aquí literalmente sería el mejor ejemplo, serían zombies comiéndose un cuerpo, ¿ya? Porque van a despedazar esa célula si esa célula no es capaz de autoeliminarse. ¿Ya? Por lo tanto, esos son las células de la línea linfoide y son todas responsables de la respuesta inmune específica o adaptativa, particularmente los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Ya? El natural killer está dentro de este grupo porque viene del progenitor linfoide. ¿Ya? Solo por eso. ¿Ya? Eh, y nunca son muchos. ¿Ya? Si ahí yo mismo, lo mismo, si yo me hago un hemograma, y puedo tener una alergia, estos linfocitos deben estar bajos. Es peligrosísimo cuando están altos. Si yo me hago un hemograma y me salen estas células, me salen alteradas, me salen con un valor más alto de lo normal, van a tener que hacerme un test de antígeno frente a algún... Van a hacerme un test de antígeno para saber si que estoy enfermo o no. ¿Ya? Que gana de ser una capa que me usen y más. Lo que pasa es que el natural killer no necesariamente muere. ¿Ya? El natural killer elimina. Ahora, si se liberan muchos natural killers, sí, pues, en ese caso sí se pueden eliminar. ¿Ya? Y ahí el único que puede suprimir esa respuesta inmune otra vez es un supresor. Entonces el supresor le va a decir al natural killer, bueno, lo mismo que la misma pregunta que hizo él. O haces apoptosis, o te dejo marcado para que te elimine el hígado, o te eliminas... no, pues esas son las únicas dos opciones. No he dicho nada. O haces apoptosis, o te dejo marcado para que el hígado te elimine. Elige tú. Y ahí lo más seguro es que la natural killer prefiere hacer apoptosis, como más, más honroso para él. ¿Ya? En el caso que el natural killer esté afectado por un virus, por ejemplo, o por una mutación, y él no pueda eliminarse porque las proteínas que desencadenan la apoptosis están dañadas, ¿ya? Lo van a marcar, van a poner una X, y cuando el torrente sanguíneo se filtre en el hígado, ahí van a agarrar ese natural killer y el hígado se lo va a desarmar. ¿Ya? De hecho, el hígado filtra toda la sangre y cada 120 días hace recambio de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, ¿ya? Uno. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace? Porque en realidad los glóbulos rojos no hacen mitosis, ellos no pueden hacerlo, no tienen núcleo para hacerlo. Se les saca el citoplasma y se les inyecta citoplasma con hemoglobina y ribosomas nuevos. ¿Ya? Entonces, como que lo rejuvenece el hígado. Pero eso es con los glóbulos rojos. ¿Ya? Con los natural killers, no, por lo va a destruir. Por eso es que las células del hígado son células que tienen muchos lisosomas y tienen muchos peroxisomas. Entonces eliminan cualquier cosa que en realidad, por eso es que se dice que el hígado es un filtro.
eliminan cualquier cosa que en realidad pase que pase por la vena portepática, para ser más específico. ¿Ya? Sí, pues un Araquiri. ¿Ya? Y bueno, en el caso de ser un NK, es cruel la vida del NK, porque tiene que eliminar células propias. ¿Ya? Y tiene que desconocer los antígenos que a él se le presentaron cuando él era una guaguita, por así decirlo. A todas estas células progenitoras, voy a volver para atrás levemente, levemente, ya perdí el mouse. ¿Dónde tengo el mouse? Ahí sí. Ahí es donde voy a volver al mapa general. Ahí sí. A la célula madre hematopoyética multipotencial, que la que está encerrada con el círculo así ordinario, ¿ya? A ella se le presentan todos los antígenos del cuerpo, cuando era parte en realidad del macizo del mesodermo, cuando solamente éramos 3 tejidos, ni siquiera nos habíamos desarrollado por completo. Entonces, al mesodermo, ¿ya? Particularmente a la célula madre hematopoyética multipotencial, se le van a presentar todos los antígenos, todas las proteínas del cuerpo, todas, sin excepción alguna, de tal manera que las reconozca. Y al reconocerlas, no va a generar anticuerpos sobre ella, o las células en realidad, no la célula madre multipotencial, hematopoyética multipotencial, ella no va a generar anticuerpos, pero sus progenitores sí, ¿ya? Entonces, para que no lo hagan, a ella se le presentan todos los antígenos corporales. A veces, no siempre, hay errores y esos errores terminan desencadenando enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, es producto de que hay cierto antígeno que no se reconoce como propio y se desconoce. Pero como no está desarrollado el sistema inmune, no se sintetizan anticuerpos y se le presentan a la célula madre hematopoyética, no a la célula inmune porque no están desarrolladas ninguna. Ahora, ¿cuándo se genera la respuesta autoinmune? Cuando, no sé, pues se exacerba el sistema inmunológico, quedan demasiados progenitores linfoides activos, puede ser que algún macrófago también, y ellos empiezan a atacar e inflamar el tejido que están desconociendo. El lupus normalmente afecta los tejidos epiteliales. ¿Ya? En realidad el lupus puede ocurrir sobre cualquier tejido, pero particularmente sobre los tejidos de la piel. Ahí no sé, pues te puede dar lupus sobre un brazo o sobre la cara, que suele ser muy recurrente. Yo conocí a una persona que tenía lupus y cada cierto tiempo, después de una alergia, por ejemplo, o después de, no sé, pues se resfrió, su sistema inmune bajó o quedó muy exacerbado, más que bajó, quedó muy exacerbado, muy alterado, y los progenitores linfoides empiezan a atacar y le inflamaban la cara, a veces le inflamaban órganos internos, el hígado, por ejemplo, o los riñones, y caía enferma, pues, y tenía que forzosamente tomar corticoides. Los corticoides hacían doble pega, desinflamaban y le decían, los corticoides son igual que los supresores. Le dicen, de hecho, los supresores liberan un tipo particular de corticoides. Les decían a las células inmunes, cabros, cálmense, si aquí no hay nada que atacar. ¿Ya? Y ellos bajan su respuesta inmune y se van a guardar ahí a los ganglios linfáticos, a las barracas. ¿Ya? Entonces, las enfermedades autoinmunes, que creo que las vamos a ver después, no ahora, sino que más adelante, como ejemplo de anomalía inmune, porque también hay anomalías. ¿Ya? Y eso ocurre, vuelvo a repetir, durante el desarrollo embrionario. ¿Ya? Entonces ahí es peligroso eso. No ocurre siempre. De hecho, la probabilidad de que ocurra es ínfima. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir una anomalía en que un antígeno no se reconozca como propio. Puede ser un antígeno nervioso. Puede ser un antígeno un antígeno, sí, pues está bien, un antígeno, una proteína de membrana de las células musculares. Y ahora voy a inflamar todas las células musculares, o un grupo particular de células musculares, o las células de los cartílagos, que ese también, por la artritis reumatoide. Ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ya, yo que dije que vamos a tener clases más cortas, que al final vimos todo. Bueno, en realidad ahí terminamos. No es que hayamos visto todo. Estaba bien nomás y normalmente así eran mis PPT antiguos, tenían pocas láminas. Bueno, de aquí para adelante no tienen muchas láminas tampoco, son como de 6. Yo cacho que cuando tiene 6 láminas un PPT está justo en la hora. No requiero pasarme. ¿Ya? Eso, pues, voy a subir entonces el video al tiro porque por suerte Zoom lo crea al tiro. ¿Ya? Y el PPT modificado con los datos que le agregamos lo voy a guardar también para no tener que volver a escribirlo. ¿Ya? ¿Alguna duda, Patricio? No, ninguna.
¿Y terminaste de ver Cobra Kai o no? No. Bueno, yo lo había visto hace mucho tiempo atrás, en realidad ya queda el día como con Cobra Kai. Pero no, no. Ya pues, nos vemos entonces próxima semana, no, miércoles, no jueves, pues no miércoles, próximo jueves y próximo viernes. Un abrazo, o sea, que tenga buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Nos vemos.